¿Te imaginas vivir en un mundo donde existan los aliens y los fantasmas? Oye, ese es nuestro mundo. Bueno, gente, hoy les traigo Dan Da Dan. El anime comienza mostrándonos cómo nuestra waifu llamada Ayase Momo era dejada por su novio, ya que este quería coger, pero Momo se negaba a hacerlo con alguien como él. Por eso terminaron rompiendo. Y para sus amigas era algo que se veía venir, porque era todo un patán. Pero esos eran los gustos de Momo. Todo mal. Este gusto culposo venía por un actor llamado Takakura Ken, el cual Momo admiraba desde siempre. Así que ella no pensaba rendirse hasta encontrar a su Ken definitivo. Sin embargo, en eso vio a nuestro prota al que estaban molestando por ser un friki. Ver cómo nadie lo ayudaba hizo que ella se sentara a su lado y empezara a conversar con él sobre ocultismo y esas cosas, ya que era un friki de eso, y gracias a eso logró que lo dejaran en paz. Sin embargo, cuando se fue, el prota le persiguió para hablarle sobre ovnis, abducciones y todo ese tipo de cosas frikis. Momo obviamente no estaba para tanta huevada, porque acababa de terminar con su novio, así que le dijo ya no jodas, y lo dejó. Pero incluso para un rarito como él, eso era demasiado, entonces se disculpó, y le dijo que no creía en los aliens, pero sí en fantasmas. El prota se cagó de la risa, porque él creía que era muy tonto creer en fantasmas, lo cual enojó mucho a Momo, así que empezaron a pelear por ver quién tenía la razón. Como no llegaron a ningún acuerdo con palabras, decidieron comprobarlo en persona. O sea que Momo fue a un edificio donde los aliens se llevaban a las personas y el prota se fue a un túnel maldito que se hizo famoso recientemente por internet. Obviamente el prota se cagaba de miedo, pero no creía en fantasmas, así que entró con huevos, por lo menos hasta que se encontró con una vieja pervertida que quería su pito. Inmediatamente Momo le dijo que corra, porque ese fantasma se llamaba la turboabuela, y si lo atrapaba, F. Sin embargo, por más que trató de correr, fue atrapado, y Momo empezó a escuchar por el teléfono como el prota estaba siendo poseído. Entonces trató de correr hasta el túnel maldito, pero en ese momento aparecieron unos alienígenas para abducirla. O sea que no solo existían los fantasmas, sino también los aliens. Para colmo, estos aliens eran unos cochinos, porque habían evolucionado hasta un punto en que solo existían machos, por lo que su reproducción era pura clonación. Sin embargo, eso detenía la evolución de la especie, entonces abducían humanos para quitarles sus amiguitos, ya que así esperaban solucionar sus problemas y retomar la reproducción. A pesar de que decían que estaban en paz con los humanos, parecía todo lo contrario, porque querían chingarse a Momo. Pero antes de que le metieran sus tubos metálicos, el teléfono de Momo empezó a sonar, y de ahí salió el demonio de la turboabuela. Resulta que el prota no pensaba dejarla sola mientras la abducían, así que fue a rescatarla, pero los aliens le dieron 2 madrazos y le bajaron las ganas de seguir peleando. Por lo tanto, Momo empezó a salvarse solita, y por eso recordó cómo su abuela le decía de niña que concentrara su ki para despertar sus poderes espirituales, los cuales efectivamente despertaron en ese momento de vida o muerte. Gracias a eso ahora tenía el poder para encargarse de los malos hombres como estos alienígenas pervertidos. Entonces destrozó su nave y empezó a buscar al prota para llevárselo. Sin embargo, este seguía poseído por la turboabuela, así que controló la maldición de nuestro prota con sus poderes, aunque no pudo liberarlo por completo, porque la turboabuela se había quedado con el amiguito de nuestro prota. Por lo tanto, hasta que no lo derrotaran, el prota permanecería maldito. Por obra y gracia del señor, habían salido del ovni de los aliens, pero ahora estaban igual de mal, porque Momo tenía que controlar la maldición todo el tiempo para que no se saliera de control, y estaba en bolainas, por culpa de los aliens. Cuando el prota despertó, trató de irse para no causar más problemas a Momo. Sin embargo, Momo quería ayudarlo, así que se disculpó por no entender sus intenciones, ya que era un poco torpe. Justo esa frase era una frase icónica del actor favorito de Momo, así que esta sintió algo cuando el prota lo dijo. Por lo tanto, le preguntó su nombre, pero lo que Momo no esperaba era que el prota se llamaba Ken Takakura, o sea que tenía el mismo nombre que su actor favorito. Obviamente Momo no quiso aceptarlo, porque su actor favorito era súper masculino y admirable, a comparación de su prota que es todo un enclenque miedoso. Sin embargo, ahora no podía distraerse, porque apenas le quitaban el control, la maldición lo poseía. Por eso el prota casi se vuelve a transformar, pero Momo lo mandó a volar con su telequinesis, y le dijo que tendrían que cambiarle de nombre, ya que no soportaba llamarlo así. Por eso empezó a llamarlo Okarun, porque era otaku, y solo por eso le quedaba de perlas el nombre. Antes de ir con la turboabuela, pasaron por la casa de Momo, para recoger algo de ropa, pero como estaba en un templo, el prota casi se quema al entrar. Tal parece que tenían un sello que evitaba que cualquier espíritu maligno entrara al templo, así que lo quitó, y recibió a Okarun con su nuevo look afro en su casa. Por suerte su abuela no estaba en casa, ya que la última vez que vio a su ex por poco y lo envía al cielo. Sin embargo, las cosas seguían siendo muy difíciles, porque tenía que vigilarlo constantemente, y eso complicaba las cosas como cambiarse. Luego de mucho esfuerzo logró hacerlo, pero en eso Okarun se dio cuenta de que le faltaba su pito, porque si recuerdas, la turba vieja les dijo que se lo había llevado, y efectivamente ese era el caso. Así que Okarun se enojó. Momo le dijo que no tenía razón, ya que fue él quien insistió en hablar sobre el ocultismo, pero el prota lo hizo solo porque era la primera oportunidad que tenía de hacer un amigo con sus mismos gustos, y por eso no quería dejarla ahí. Ahora ya no tenía cara para decirle que siguiera siendo su amiga, así que le dijo que luego de resolver el problema de su pito podían volver a ser desconocidos. Sin embargo, Momo nunca dijo que quería eso, y aún así ya estaba alejándola, cosa que explicaba a la perfección porque estaba solo. Para la sorpresa de Momo, Okarun le dijo fea por decirle que se alejaba de todos, pero mientras peleaban por esa soncera tocaron el timbre, lo cual le decía a Momo que su abuela le dijo que habían 2 timbres, y este parecía el de los espíritus, así que trataron de escapar a escondidas para volver a colocar el sello, luego de que Okarun saliera del templo. Sin embargo, de la nada se creó un muro que hacía imposible escapar, y para colmo empezaron a sangrar por el miasma que se había apoderado del templo. En eso también apareció un gigante que también pedía una banana, así que Momo y
Okarun corrieron por sus vidas. Pero Okarun se dio cuenta de que eso no era un demonio, sino un alien bastante famoso. Eso significaba que el sello para maldiciones también funcionaba contra los aliens, por lo que ambos estaban relacionados de alguna forma, pero antes que nada tenían que sobrevivir. Aunque por si el gigante no fuera suficiente, los poderes de Momo empezaron a flaquear, así que el prota se empezaba a transformar. Eso le dio una gran idea, ya que si no reprimía la maldición en todo su cuerpo menos en su mente, seguramente podría derrotar al gigante con el poder de la turboabuela, lo cual era una locura, pero era la única forma que tenían de derrotarlo, así que lo intentaron, y efectivamente logró transformar al prota parcialmente, aunque tanto poder maldito lo volvió un completo depresivo. De todas formas era súper rápido y letal, pero se cansó con un solo movimiento, debido a que su cuerpo no soportaba tanto poder, y por ende sentía como si fuera a explotar cada vez que se movía rápido. Por suerte el gigante parecía un luchador de sumo, entonces si lograban hacerlo tocar el suelo con las manos seguro sería derrotado, o sea que solo necesitaban usar el poder de la turboabuela una vez más. Nuestro prota se la jugó y lo intentó, por lo que entre los dos lograron cortarle la pierna al sumo y hacer que toque el piso con las manos, pero eso no lo derrotó, ya que sacó otros pies y evitó desaparecer por completo. Como el prota ya no se podía mover después de usar tanto el poder de la turboabuela, el sumo se concentró en Momo, por lo que Okarun le pidió que libere la maldición, porque ya no le importaba lo que le fuera a pasar a él con tal de salvarla a ella. Sin embargo, Momo estaba harta de depender de los demás, así que decidió solucionar el problema ella misma. Obviamente no parecía que fuera a hacerlo, pero recibir golpes era parte de su plan, ya que así hizo un hueco como para que Okarun y ella se consideraran fuera de los límites del templo, o sea que el sello ya no los afectaría. Tal como lo aprendió, el sumo se quemó y desapareció, así que todo volvió a la normalidad. Pero Momo hizo demasiado esfuerzo, por lo tanto Okarun empezó a transformarse nuevamente. Por otro lado, conocemos a la abuela de Momo, llamada Seiko, la cual era conocida por ser un exorcista, y por eso era relativamente famosa en el pueblo. Para ser abuela estaba bastante joven, pero sí que daba miedo tal como Momo decía, ya que apenas sintió al demonio de la turboabuela, fue a rescatar a su nieta, y humilló de la maldición. Esta trató de presumir con su gran velocidad, pero Seiko creó una barrera que no le permitía correr, así que esa velocidad que la turboabuela tanto presumía, no servía para nada. Como Momo estaba inconsciente, Seiko estaba súper molesta con la turboabuela, y por más que el prota también se iría al cielo si atacaba ese cuerpo, Seiko tenía sus prioridades claras. Por eso cuando Momo despertó se palteó feo, ya que pensó que su abuela había enfriado a Okarun. Seiko trató de decirle que a fin de cuentas ni siquiera creía en cosas paranormales, pero ahora Momo ya sabía que su abuelita nunca estuvo loca. Sin embargo, aunque habían posibilidades de que haya enfriado a Okarun, entonces le advirtió que la odiaría toda su vida si Okarun estaba con Dios, pero al llegar al santuario principal lo vio bien tranqui comiendo como un humano. Eso era posible gracias al sello y la barrera que Seiko hizo en el santuario, así que esta se sorprendió a ver a su nieta enamorada de un nerd como el prota. Momo trató de negarlo, pero la forma en la que actuó y todo lo que pasó daba en qué pensar. De todas formas, Seiko le preguntó cuál era la situación. De escuchar que tenían que derrotar a la turboabuela era una mala noticia, ya que el túnel donde Okarun fue maldecido estaba fuera de los dominios de Seiko. Resulta que el santuario se alimenta del poder del dios que protege su territorio, o sea que saliendo de esa prefectura no era su roche, y más que nada no tenía nada que hacer. Para colmo, en el distrito donde estaba ese túnel había un demonio que se había sentado, así que todo parece indicar que la turboabuela se había fusionado con esa maldición, lo cual la hacía invencible en esa prefectura. La única manera de derrotarla era sacándola de la prefectura, y si lograban provocarla, seguramente lo logran. Pero eso tenía un lado bueno y otro malo. El bueno era que la turboabuela era muy orgullosa, así que fácilmente aceptarán la provocación, pero ahora tenían que ganar una carrera hasta el final de la prefectura, cosa imposible para Momo, entonces tenían que usar a Okarun. Lamentablemente ese no soportaba mucho tiempo, pero eso se solucionaba fácilmente, ya que entrenando podría dominar ese poder. Para eso les recomendó la rutina de Saitama, ya saben, 100 lagartijas, correr y tal, pero no era el único que necesitaba entrenamiento, ya que Momo también tenía que mejorar su control sobre sus poderes. Para eso tenía que entender cómo funcionaba, así que Seiko trató de pedirle que no solo usara sus ojos, ya que su poder debería de poder sentirse con todos los sentidos, incluyendo el tacto, y como ella veía unas manos gigantes salir de ella, significaba que podía sentir lo que esas manos tocaban, pero aún era muy pronto, así que decidió seguir usando los ojos por el momento. Por desgracia no tenían tanto tiempo como pensaban, ya que mientras que el prota hacía sus necesidades, la turbovieja casi enfría a Seiko, porque podía expandir su maldición a través de todo lo que Okarun veía, o sea que si no iban esa misma noche la turboabuela enfriaría a Seiko y a la misma Momo. Por eso no tuvieron de otra más que vestirse con la ropa más santa posible y partir, pero esta vez era personal para Momo, y no por amenazar con quedarse con Okarun, sino porque atentó contra lo que Momo más quería, que era su abuela. A la hora de llegar al túnel, ambos hicieron pipí más pronto que tarde, pero siguieron el plan que era utilizar la velocidad de Okarun para escapar. Sin embargo, la turboabuela era más hábil, ya que le devolvió el pito a Okarun voluntariamente para que se vuelva un humano normal. De todas formas, Momo la provocó diciéndole que no podía atraparla si le daba 10 minutos de ventaja, y la turboabuela aceptó. Entonces ambos empezaron a correr. Sin embargo, la abuela contó los minutos como se le dio la gana, así que antes de que salieran del túnel ya estaba yendo contra Momo, que era la que más ganas le tenía. Una vez que la aprisionó fue tras el pito del prota, ya saben, para no perder las buenas costumbres. Pero este recordó que la última vez había sido Momo quien lo salvó, entonces esta vez era su turno, por lo que se aferró a la chichi de la turboabuela, y lo hizo con todas sus fuerzas, porque la turboabuela no podía liberarse de él. Además, la ropa santa la debilitaba y la desintegraba, entonces tomó una decisión que no le gustaba mucho, que era entrar en el cuerpo de Okarun, aunque no un poquito, sino con toda su alma y energía. Gracias a eso, Momo pudo contenerla, y huir con la conciencia de la turboabuela, ya que si la sacaban de la prefectura, Seiko se encargaría del resto. Sin embargo, no iba a ser tan fácil, ya que el demonio territorial los correteó para recuperar a la turboabuela, y lo hizo en una forma de cangrejo gigante. Para tratar de escapar usaron la supervelocidad de Okarun, pero no era suficiente para recorrer tanta distancia, así que necesitaban un mejor plan, y Momo tuvo la brillante idea de meterse a las aguas termales, ya que los cangrejos no podían moverse cuando se sobrecalentaban.
reventaban, o sea que era el plan perfecto para escapar como si nada. Lamentablemente la turboabuela tenía un plan de contingencia, ya que había pedido ayuda a las almas del cementerio, así que ahora tenían que atravesar una horda de almas. Debido a eso Momo se lució nuevamente, ya que tuvo la gran idea de combinar sus poderes para impulsarse juntos y seguir volando lo más lejos posible. Gracias a ese dúo dinámico lograron estar unos metros de su meta, pero debido a que salieron volando demasiado rápido, a Momo se le cayó la turboabuela, así que esta fue corriendo literalmente hasta atraparlos. Ahí se burló de Momo diciéndole que si quería podía darle más tiempo para correr nuevamente, pero esta vez Momo solo necesitaba un segundo, ya que pensaba usar el tren que iba a 120 km/h, mucho más rápido que los 100 km de la turboabuela. Eso parecía una victoria segura, pero recordemos que los trenes bajan su velocidad en las curvas, entonces la turboabuela logró alcanzarlos, aunque eso también estaba en los planes de Momo, ya que solo necesitaba algo de ventaja para salir de la prefectura en el tren, y con eso Seiko se encargó del resto, ya que le tenía una bienvenida preparada con un montón de sellos. De esta forma lograron deshacerse de la turboabuela. Sin embargo, Seiko no celebró ni nada, ya que las investigaciones de los exorcistas señalaban que la turboabuela siempre visitaba zonas donde habían demonios creados por horrores que se le hicieron a mujeres, y esta no era la excepción, ya que en ese túnel le habían botado muchos cuerpos de waifus enfriadas. Obvio, eso no quitaba todo el mal que la turboabuela hizo, pero seguía siendo triste que algo así haya pasado. Para la escena el prota estaba un poco depre por la historia del demonio del túnel. Sin embargo, Seiko se pasó de payasa e hizo cangrejo, por lo que nuestro prota no pudo comer con calma, y para colmo estaba pidiéndole que le mostrara el pito, así que el prota escapó de Seiko. Luego Momo le dijo que solo trataba de animarlo, pero ahora que todo había terminado, Ocaron tenía que regresar a casa. Entonces les dijo adiós, pero Momo corrigió eso, ya que era un hasta luego. A pesar de eso, al día siguiente nuestro prota estaba recontra nervioso, y cuando Momo lo saludó, este pensó que buscaba a otra persona, así que pasó de largo, pero Momo fue tras él, porque con quien quería hablar de cosas paranormales era con él. Lamentablemente no pudo hacerlo por mucho tiempo, porque las clases empezaban, así que cada uno fue a su salón. Sin embargo, ambos pensaban en el otro, porque tenían muchas ganas de volver a verse, y hablar de aliens y maldiciones. Por eso, a la hora del almuerzo trataron de buscarse, pero ambos pensaron lo mismo, así que se terminaron cruzando, y pensando que seguro hostigaron al otro, y por eso estaban evitándose. Por si se lo preguntan, sí, ambos pensaban lo mismo, hasta que por fin se chocaron, hicieron un piquito de casualidad, por lo que aclararon que ambos estaban emocionados por seguir hablando, pero justo ese piquito fue visto por las amigas de Momo, así que Momo se puso nerviosa y dijo que nunca besaría un cobarde como el prota. Eso enojó a Ocaron, así que él también dijo que nunca besaría a alguien como Momo, lo cual hizo que ambos se fueran enojados. Al ir al baño se dio cuenta de que algo seguía faltándole, entonces fue con Momo, pero ella estaba tratando de explicarle a sus amigas que no era nada con Ocaron, así que ignoró el llamado del prota, y este no insistió mucho, porque recordemos que era medio falto de confianza. En la salida el prota no podía dejar de pensar en Momo, pero justo se chocó con una waifu hermosa llamada Aira, la cual lo trataba muy bien, así que el prota cayó redondito en sus encantos. Momo por su parte fue a buscar a Ocaron, porque hasta ella sabía que se pasó. Sin embargo, escuchó a Aira hablar sobre lo perdedor que era Ocaron, y como un hombre así no tenía oportunidades con una chica linda como ella, así que Momo le lanzó una bandeja en la cabeza, y abrazó a Ocaron para mostrarle a Aira que su Ocaron no era un perdedor como ella decía. Una vez que salieron de la escuela empezaron con las disculpas, pero Ocaron solo le decía feliz que se hayan reconciliado, así que fresh. Sin embargo, aún tenían un asunto urgente, que era su falta de huevos. Esto no era por cobarde, sino porque literalmente le faltaba. Entonces Momo se cagó de la risa, porque no podía creer cómo no se dio cuenta de que le faltaban huevos. El prota avergonzado tuvo que asumir su estupidez, ya que Seiko trató de revisarlo, pero él se negó, así que volvieron a analizarlo y se dieron cuenta de que tenía algo dentro. Para confirmarlo, le pidió a Momo que lo viera fijamente, y cuando le dio un zape con el abanico que tenía, Momo notó que una presencia aparecía dentro del prota, así que Seiko volvió a lapearlo, y Momo sacó esa presencia hasta el gatito de la fortuna que habían traído. Este gato trató de hacerse el boludo, pero cuando vieron el sello quemado, el gato no tuvo de otra más que huir por su propio bien, así que Momo lo buscó y lo atrapó. Resulta que era la turboabuela, la cual le había robado los huevos al prota en el último segundo. Sin embargo, aún no tenía su poder completo, así que estaba esperando hasta que recuperara toda su fuerza para enfriar a Momo y a todos, ya que se las tenía jurada. Justo por eso no podían enfriar a la turboabuela por completo, porque de lo contrario los huevos del prota se perderían para siempre. Esto lo enojó demasiado, entonces se volvió el emo maldito por su propia cuenta, debido a que el abanico de Seiko solo sacó la conciencia del cuerpo de la turboabuela, o sea que todo su poder espiritual seguía en el prota. En resumen, era imposible que aspirara a enfriar a alguien, porque era un muñeco inofensivo, que no le ganaría ni a Chucky en una pelea. Por eso Seiko le empezó a sopapear por el atrevimiento que se tomó amenazándola, así que le prometió devolverle su poder a ella si devolvía los huevos, cosa que era un ofertón, pero no iba a ser tan fácil porque se le cayeron. De inmediato fueron a buscarlo donde se le cayó, pero ya habían pasado días, y como era una pelota dorada, pudo ser recogido por cualquier persona, así que gomearon a la turboabuela, por hacerlos buscar algo que era imposible de encontrar. De todas formas tenían que encontrarlo, porque el poder de la turboabuela en el prota era peligroso, y eso se demostró el día siguiente, ya que unos pibes trataron de hablar con el prota para que les presentara a Momo, debido a que se decía que era una fácil. Obviamente ese rumor era falso, porque Momo incluso era virgen, así que Ocaron se enojó y amenazó al pibe para que le dijera dónde escuchó eso. El pibe le dijo que todos lo decían, pero que él no lo comenzó, así que fue a su sitio asustado, ya que como la última vez, ese poder salió sin su consentimiento cuando se enojó. Justo la turboabuela se había metido en la mochila de Ocaron, entonces le dijo al prota que si no le gustaba ese poder, podía devolverlo, pero ni Ocaron era tan tonto como para aceptar antes de que le devolvieran sus bolas, así que en vez de eso le preguntó qué hacía ahí. La turboabuela le dijo que tenía permiso de Seiko, porque este dijo que en esa forma era inofensiva, y tenía sentido considerando lo irresponsable que era Seiko. Justo en ese momento apareció Momo, así que escondió a la turboabuela y trató de evitar el contacto visual con ella, ya que el pibe había dicho que Momo era linda, y hasta ese momento no se había puesto a pensarlo, pero efectivamente lo era, así que trató de huir de ella porque no quería verla con otros ojos. Momo no entendía por qué, porque sus amigas pensaban que tal vez era por los rumores que se generaron, los cuales fueron esparcidos por Aira, que estaba súper enojada de que
la chica más linda de toda la escuela fuera humillada de esa forma, ya que ella había encontrado las bolas de Ocaron, por lo que gracias a eso pudo ver los brazos espirituales de Momo. Debido a eso se armó una historia en su cabeza en la que decía ser la elegida para derrotar al demonio, y obviamente ese demonio era Momo. La chibola estaba recontra alucinada, pero sus amigas le siguieron el juego y le trajeron una Biblia y una cruz. Sin embargo, no podía ir tras Momo en la escuela, ya que ya estaban todos los hombres que la veían como la chica más amable de la escuela, así que decidió hacerlo luego de clases. Justo la turboabuela vio eso, entonces intuyó que ella tenía la bola espiritual, y fue con nuestros protas para avisarles, ya que esa bola podía darle poderes espirituales a quien la tenga, como ver a los fantasmas y esas cosas. Pero con ese poder venía una desventaja, que era que los fantasmas también te veían e iban tras de ti. Lamentablemente la turboabuela no conocía el nombre de Aira, y ni cómo identificarla, así que en la salida se juntaron para buscarla, pero apenas comenzaron, Aira fue a decirle a Momo que tenía algo que decirle a solas. Por eso se la llevó, y la turboabuela la reconoció de inmediato, así que le dijo a Ocaron que era ella. Sin embargo, también había otra cosa que la había identificado. Aira por su parte llevó a Momo a una fábrica abandonada, donde la amordazó con la ayuda de sus amigas. Por lo tanto, Momo trató de liberarse, pero con las manos atadas le costaba manejar sus manos espirituales, así que no pudo sacarse a Aira de su encima, y por eso este empezó a pasarle los huevos del prota por la cara, literalmente. Momo trató de explicarle que no era ninguna reliquia que le eligió como una elegida, sino que eran los huevos de su amigo, pero Aira no hizo caso. Justo apareció el prota, pero no solo, ya que fue corriendo para evitar que el fantasma de una señora llegara primero. Este fantasma estaba tras Aira, porque al parecer se hacía llamar su mamá, porque Aira le dio la mano cuando era pequeña. Sin embargo, no le recordaba de nada, y ni cómo hacerlo, porque ahora era recontra fantasmal, así que la maldición se enojó y se la tragó. El prota trató de vencer esta maldición, pero su destino fue el mismo que el de Aira, ya que no controlaba sus poderes, y mucho menos los aguantaba, así que Momo le pidió ayuda a la turboabuela. Sin embargo, esta le dijo es tu roche, y dejó que también se comieran a Momo. Ahora que todos estaban en la panza de la maldición, la turboabuela debía ser la siguiente, pero dejarse comer fue parte del plan de Momo, ya que pensaba incendiarla desde adentro con la cruz que Aira tenía, debido a que era un encendedor, no una cruz. Por lo tanto, Momo logró que los vomitaran a todos, y ahora que Aira ya no estaba en sus garras, comenzaba el contraataque de nuestros protas. Eso enojó mucho a la maldición, entonces nuestros protas tuvieron que correr por sus vidas, ya que el espacio era demasiado cerrado como para enfrentarla, ya que Ocaron no podía correr a gusto como para escapar. Eso parecía jaque mate para ellos. Sin embargo, terminó siendo lo que les dio la oportunidad de escapar, ya que hicieron que sus cabellos se enredaran con las vigas del edificio. Por desgracia, eso no era suficiente para detenerla, porque la maldición empezó a romper las vigas a la fuerza, así que nuestros protas no tenían de otra más que mandarla a volar con la super velocidad de Ocaron. Sin embargo, este nunca había mandado a volar a alguien voluntariamente, siempre fue correr hacia él, o simplemente escapar, aunque tampoco es que tuviera mucho tiempo como para pensar si podía o no hacerlo, así que Momo obligó a Ocaron a intentarlo antes de que la maldición se libere y los haga puré. Por suerte, el poder de la turboabuela era cosa seria, porque a pesar de que no podía sacar toda la energía que tenía, fue capaz de mandar a volar a la maldición. Lamentablemente no todo eran buenas noticias, ya que Aira estaba fría. Resulta que los humanos se van con Dios cuando entran en el estómago de una maldición, pero Momo y Ocaron eran casos especiales, porque una tenía poderes espirituales y el otro tenía el poder de la turboabuela. Sin embargo, Aira no tenía nada de eso, entonces no había manera de devolverle la vida. Momo se negó a aceptarlo, entonces le pidió a la turboabuela que llame una ambulancia mientras Ocaron y ella trataban de reanimarla. Sin embargo, la que dio la idea para salvarla de verdad fue la maldición. Momo no confió en ella, porque hasta hace nada trataba de comérsela. Por lo tanto, la maldición se abrió la boca para que no pudieran comérsela aunque quisieran. Al parecer, todos funcionan con sus auras, que son básicamente como la energía de cada uno. Y la única manera de salvar a Aira era pasando del aura de la maldición hacia Aira, lo cual solo era posible con los poderes de Momo. Incluso la turboabuela dijo que era verdad. Entonces Momo le pidió a Ocaron que la mandara a volar si intentaba algo extraño, ya que iba a intentar lo que decían. Apenas unió ambas energías, vio los recuerdos de la maldición cuando era humana, la cual era una simple trabajadora nocturna que también era madre luchona. Ella hacía todo por su hija, así que se pasó años y años trabajando de día y atendiendo de noche para sacar adelante a su hijita, ya que quería que ella fuera lo más feliz posible. Literalmente era su razón de vivir. Sin embargo, un día unos hombres a los que le debía plata fueron a su casa a cobrar, y como no encontraron mucho, trataron de llevarse a su hija. La maldición trató de evitarlo, pero no pudo, así que quedó súper lastimada y completamente traumada mentalmente. En eso, una niña de la calle la agarró de la mano y le dijo mamá, y sí, esa niña era Aira, por lo que en ese preciso instante todo el ser de la maldición se concentró en una sola cosa, que era cuidar a Aira para que nadie le haga daño nunca más. O sea que ella quería evitar que a ella le pase algo remotamente similar a lo que le pasó a su hija. Una vez que terminó de transferir su aura, la maldición empezó a desaparecer, porque sin aura no había manera de que mantenga su existencia, pero como no logró resolver sus problemas en la tierra, estaba desapareciendo sin más. La turboabuela toda fría dijo que para alguien como la maldición ni tan mal, pero Momo quería que la maldición ascienda y encuentre descanso eterno, porque vio todo lo que tuvo que sufrir cuando estaba viva, así que no le parecía justo que desaparezca así sin más. Lamentablemente no podía hacer nada, ya que ascender era cuestión de que tan en calma estés con tu propio corazón, así que Aira decidió hacer algo, ya que ella también vio todos los recuerdos, y como escuchó la conversación de Momo, fue corriendo con la maldición para abrazarla y agradecerle por todo. Ese simple gesto hizo que la maldición encontrara calma consigo misma, ya que se podía decir que cumplió su misión en la tierra, así que al final sí pudo ascender en paz. Luego de eso, fueron a la casa de Momo para comer, y ahí vemos que Aira aún no era amiga de Momo, pero no porque le dio un zape con el lata en la escuela, sino porque Aira seguía pensando que Momo era un demonio, y sus razones eran sus poderes, y su abuela, que era demasiado joven y linda para ser una abuela. Claramente Seiko se puso del lado de Aira, porque quien le diga que es linda la tiene en sus manos. Entonces Aira se fue de esa casa diciendo que todavía no terminaba con Momo, aunque respecto al prota su opinión era un poco distinta, ya que él la salvó, y ni siquiera lo hizo pensando en una segunda intención o algo parecido, sino solo porque le gusta ayudar al prójimo, cosa que curiosamente terminó flechando a Aira. Una vez que la waifu se fue, procedieron a ponerle los huevos a Ocaron, pero lo hicieron
jugando béisbol, ya que según la turboabuela, esa era la forma de hacerlo. De pasada, la turboabuela le pudo dar su merecido Seiko, ya que la derrotó con su lanzamiento. Sin embargo, aún no podían cantar victoria, porque todavía no tenían la segunda bola del prota. Debido a eso, volvieron a la escuela bien tranqui, pero sorprendentemente Okarun no quería estar cerca de Momo, así que le puso excusas como que tenía que hacer tarea, para que Momo no fuera a buscarlo en el almuerzo, cosa que despertó la atención de Momo, así que fue a comprar un juguito mientras pensaba si espiarlo o no, pero en eso terminó viendo a Okarun encima de Aira. Resulta que Okarun quería entrenar porque si volvían a estar en peligro quería dominar su poder para ser de ayuda. Sin embargo, Aira lo encontró y se acercó a él con intenciones nada puras, ya que ésta efectivamente se había enamorado, y por eso quería comerle la boca al prota, porque en un libro leyó que los hombres no pueden negarse a eso. Claramente Okarun no quería besarla, así que forcejearon y terminaron uno encima del otro, lo cual Momo malinterpretó, así que se enojó con Okarun y le dijo que no quería escucharlo. A pesar de que dijo eso, la más afectada parecía Momo, porque estaba de pésimo humor, y el prota por su parte solo continuó con su entrenamiento, ya que su objetivo no cambió. En eso de la nada todos desaparecieron, y el suelo empezó a llenarse de agua, por lo que Aira fue a buscar a Okarun, el cual estaba teniendo recuerdos de Vietnam, porque era muy parecido al ataque del alien, que creó su dominio para atraparlos. Mientras tanto, Momo también estaba atrapada, pero en eso vio un dragón parecido al monstruo del lago Ness, el cual atacaba todo lo que se movía, así que por poco y desintegra a Momo, pero esta logró esquivar su rayo láser y mantenerse escondida. Volviendo con Okarun, este se encontró con un alien luchador, el cual no parecía un problema para el prota, pero los aliens del primer capítulo llamados serpianos volvieron a aparecer, e hicieron un campo de fuerza que contenía los poderes del prota, así que los aliens empezaron a desvestir al prota para quitarle su pito, y evolucionar con su poder. Sin embargo, Aira los detuvo, ya que los poderes de la bailarina se habían pasado a Aira cuando le transfirió su energía. Lamentablemente el prota seguía calato, así que este no podía ser de mucha ayuda, por lo tanto Aira tuvo que luchar solita contra el alien boxeador, y al mismo tiempo contra el serpiano, cosa que claramente fue demasiado, ya que apenas tuvo oportunidad, logró encerrarla en el campo de fuerza que te quitaba los poderes. Nuestro prota por su parte trató de hacer la épica salvando a la waifu, pero solo terminó con el mismo destino que Aira, o sea, suprimido por el campo de fuerza, el cual era una victoria segura para los serpianos, con el pequeño defecto de que no se pueden mover mientras lo usan. Para eso llevaron al alien boxeador, el cual tenía la misión de gomearlos hasta que no se pudieran levantar, y así los serpianos tendrían sus partecitas de gratis. Sin embargo, Momo apareció y dispersó un poco el campo de fuerza, lo cual le dio la oportunidad a Okarun de darle un buen zape al alien boxeador. Con la ayuda de Momo para disipar el campo de fuerza, la victoria debería ser muy sencilla, pero Aira llamó a Okarun como Ken, por lo que Momo se distrajo por un segundo y los volvieron a estampar contra el piso. Para colmo, los serpianos también le metieron el cable al espíritu boxeador para hacerlo más fuerte, por lo que ahora este espíritu empezó a lanzar golpes súper fuertes que eran imperceptibles para Aira, aunque Okarun sí podía verlos, así que entre los dos unieron fuerzas y pelearon juntos, como si se tratara de una danza turbia. Lamentablemente Nessie también apareció, por lo que el pasillo se empezó a inundar, aunque para Okarun y Aira, Nessie era toda una atracción, porque ¿quién de niño no quiso ver al monstruo del lago Ness? Claramente ellos sí querían. Sin embargo, se les pasó rapidito cuando vieron como Nessie partía del medio a uno de los serpianos, con su rayo láser. Ah, y por si no fuera suficiente, los puñetazos del boxeador eran mucho más poderosos en el agua, por lo que Aira se fue de sabática de un solo kilo. Para detenerlo, solo tenían el poder de la turboabuela a su máxima potencia. Entonces Momo mandó a su gallo Okarun a darle su merecido, porque si han visto Los Increíbles o Flash, los velocistas corren en el agua, ¿verdad? Pues este no, y como ni nadar sabe, se quedaba en su mismo sitio, cosa que solo lo volvió un inútil en el agua. Mientras tanto Aira se estaba ahogando, entonces Momo aplicó algo de física y usó sus manos gigantes para lanzar al prota como si fuera un pescado que se te escapa de las manos, pero con mucha más fuerza y velocidad, o sea que lo convirtió en una moto acuática. Gracias a eso llegaron a rescatar a Aira, pero mientras ellos estaban tan chill, el serpiano que restaba se fusionó con el boxeador y con Nessie, por lo que se volvió el alien definitivo, ya que dentro del agua podía lanzar esos rayos láser que arrasaban todo a su paso. Debido a eso, Aira fue tras su cuello, porque notó que ese era el punto más débil de Nessie, y cuando lo atrapó creyó que era GG. Sin embargo, también tenían al boxeador, así que la mandaron a volar nuevamente de un kilo. Por suerte, Momo también se dio cuenta de algo importante, y como el rayo láser de Nessie estaba recargando, la única manera de atacar que el serpentiano tenía era con los golpes del boxeador, así que Momo lo provocó para que le diera el golpe más fuerte posible, y cuando estuvo a punto de dárselo, alejó todo el agua, creando un espacio abierto, que destrozó los brazos del serpiano, ya que el boxeador era una especie de camarón, y estos no pueden golpear al 100% fuera del agua, o sus brazos se destrozan, tal como pasó con el serpiano. Gracias a eso, Aira le hizo el real caminito al prota para que pueda usar su máxima potencia, por lo que Okarun corrió con todo, y se terminó de bajar el serpiano. Sin embargo, tanto Okarun como Momo estaban en bolas, y con el serpentiano desvivido, la dimensión en la que estaban desapareció, así que ambos regresaron en bolas a la escuela, cosa que no captaron de inmediato, pero rápidamente todos sus amigos empezaron a tomarles fotos por el chisme. Para empeorar las cosas, Aira también estaba en bolas, así que los tres tuvieron que correr mientras que se lamentaban por la vergüenza histórica que acababan de pasar. Luego de zafarse de toda la multitud, tuvieron que explicarle a la enfermera que no estaban siendo víctimas de bullying, cosa que era normal que pensaran, porque no es fácil terminar calato en medio de la escuela. Sin embargo, la enfermera era la primera abusona, así que ella no tenía mucha credibilidad para perseguir a los malandros. Una vez que se fue, el prota le contó que los aliens buscaban el poder de los demonios, ya que por eso lo estuvieron persiguiendo. Sin embargo, Momo no entendía por qué los atacaban a ellos y no a los demonios directamente, pero Okarun entendió la razón. Algunos demonios son demasiado poderosos y difíciles de encontrar, pero era raro que los aliens siendo tan agresivos no hubieran invadido la Tierra, así que la razón más obvia era justo los demonios. Como no podían derrotar a los demonios, la Tierra se estaba salvando de ser dominada. Sin embargo, ahora estaban empezando a estudiarlos, y la bola que le faltaba podía ser el comienzo del fin del
del mundo si caía en manos de los aliens. En eso las amigas de Aira llegaron y se la llevaron, porque creían que Momo era la culpable de que la pobre Aira terminara en bolas. Y sí, porque fue ella quien le dijo que se quitara todo, pero lo hizo para salvar su vida. Ahora que Aira se había ido, Momo le preguntó al prota qué había pasado cuando se puso encima de Aira, así que Ocaron no tuvo de otra más que confesar que estaba haciendo ejercicio, ya que quería que pensara que era un chico genial, cosa que puso bastante roja a la waifu Momo, ya que era lo más lindo que Ocaron había hecho hasta ahora. Debido a eso se creó bastante tensión en el ambiente, pero las amigas de Momo llegaron y se bajaron el ambiente de una, ya que empezaron a inventar teorías de lo que había pasado, teorías ridículas, como que hicieron una lucha de sumo en trajes de baño para decidir quién se quedaba con el prota. Mientras tanto, Aira también fue interrogada por todo su salón, ya que la gente decía que Momo era la culpable de todo. Sin embargo, Aira no quiso echarle la culpa de esa manera, así que terminó diciendo que era su propia culpa, y se fue del salón, cosa de lo que se arrepintió prácticamente de inmediato, ya que su popularidad corría peligro con esas declaraciones. Para colmo, a quien había salvado era su archienemiga. Sin embargo, en ese momento volvió a aparecer el alien boxeador súper lastimado, así que lo llevaron a la casa de la abuela para tratarlo. Obviamente estaban seguros de que no podía hacer daño a nadie con Seiko ahí presente, aunque debido a que la habían curado y alimentado, el boxeador estaba demasiado agradecido como para pensar en hacerles daño. Resulta que él era pobre, y peleó como trabajo para comprar sangre a su hija, que estaba enferma y necesitaba transfusiones constantemente. Al oír esa triste historia, el prota se ofreció a ayudarle dándole su huevo de oro. Sin embargo, eso no solucionaba nada, ya que rápidamente se quedaría sin dinero y entraría de nuevo el mismo problema. Incluso el boxeador sabía a la perfección que era inútil darle dinero sin más, pero por suerte Seiko olió su sangre y se dio cuenta de que era leche, así que le dio una caja de leche fresca para confirmar y efectivamente tenía las mismas propiedades que la sangre de su especie, así que le pidió a uno de sus amigos que le diera una vaca, y mandó al boxeador de regreso, ya que con esa vaca podría cuidar a su hija de por vida, o sea que solucionó todos sus problemas. Después de eso pudieron preocuparse por el siguiente día de clases, ya que no tenían uniformes, así que le pidieron a Seiko que les compre unos nuevos, cosa que ella aceptó, para todos menos para Momo, ya que sus intenciones eran claramente las de una persona que quiere aprovecharse de los adultos. Eso enojó mucho a Momo, pero justo llegó un amigo suyo de la infancia llamado Jin, el cual era otro de los raritos, aunque para el prota eran malas noticias, porque fue el primer amor de Momo. Ocaron se puso nervioso, porque Jin era alto, guapo y extrovertido, todo lo que podía gustarle a Momo, aunque la verdad que no daba esa impresión. De todas formas iba a quedarse a vivir con ellos. Entonces Momo empezó a hacer un berrinche, aunque en vano, porque la abuela ya había dado su permiso. Otra indignada fue Aira, porque hasta parecía que estaba reuniendo su ejército de pelotudos para conquistar el mundo, y ella no pensaba permitirlo. Luego de que se fuera, Ocaron procedió a irse también. Sin embargo, Momo quería que él se despidiera, así que Ocaron hizo su mejor esfuerzo y se fue, aunque no pudo evitar sentir ese dolor en el corazón por dejar a su waifu con otro hombre. Una vez que todos se fueron, Jin le confesó a Momo que había empezado a ver fantasmas en su casa, y por eso llamó a varios exorcistas para que le hicieran una limpia. Sin embargo, sus padres terminaron hospitalizados por la mala vibra de la casa, y los exorcistas se fueron con Diosito, por sí solos, por lo que les recomendaron a la más grosa de las grosas, que justamente era Seiko. Sin embargo, esta quería mandar a Momo y sus amigos para hacer la chamba, ya que la casa de Jin estaba fuera de su jurisdicción, y para convencerla, le prometió comprarles un uniforme si aceptaba el trabajo. Con eso Momo no tuvo de otra más que aceptar, pero esto también significaba que hasta que purguen el demonio de la casa de Jin, este iba a asistir a su escuela, lo cual era un escándalo, ya que Jin no tenía reparo en decir que vivía con Momo, cosa que causó conmoción entre todos. Mientras tanto, Ocaron estaba imaginando futuros en los que Momo se quedaba con Jin y se olvidaba de él, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía que ser tan pendejo, porque su único objetivo tenía que ser volverse más fuerte. Por lo tanto, en el almuerzo se puso a entrenar modo diablo. En eso Momo se apareció para acompañarlo, lo cual puso nervioso a nuestro prota, pero se alegró porque su waifu no se había ido con el otro. Sin embargo, ese también apareció y captó la atención de Momo. Entonces Ocaron decidió dejarlos solos e irse por su lado. Por desgracia no pudo irse tranquilo, porque se topó con un maniquí que trataba de escapar de la escuela, y cuando Momo trató de detenerlo, Jin se metió en su camino, así que terminó viendo que lo que le colgaba ahí abajo era la bola que le faltaba a nuestro prota. Debido a eso, Momo se agarró de él, y prácticamente salió volando, por lo que Ocaron también se quitó los zapatos y las medias para perseguirlos. Sin embargo, este logró escaparse, por más que usaron a Ocaron, ya que se desmanteló y luego se volvió a armar. A pesar de que lo perdieron de vista, Momo parecía poder encontrarlo de alguna manera, ya que tenía su corazón en su mano, literalmente, por lo que solo apucharraba su corazón y el maniquí terminaba gritando dónde estaba. Eso era cruel. Sin embargo, el maniquí no se detuvo por ser encontrado, sino todo lo contrario, ya que su novia maniquí estaba en la basura, y por eso había ido hasta ahí para recuperarla, porque sin importar cuánto intenten separarlos, su vida no era la misma si no estaba a su lado. Entonces no pensaba dejarla ir, cosa que le recordó a Ocaron lo que sentía por Momo. Para la noche, todos fueron a pedirle a la abuela que acoja a la novia del maniquí, ya que esa era la única manera en la que él aceptó quedarse en la escuela fingiendo ser un maniquí, y lo dejaron porque se sentía el amor entre ellos dos. Además, lo que le brillaba en los huevos no eran las bolas de Ocaron, sino una esfera de Navidad, por lo que todavía no tenía nada respecto a la última bola de Ocaron. Una vez que Seiko aceptó, Jin fue directo con Momo para decirle lo genial que era por tener poderes sobrenaturales, ya que al inicio se habían preocupado por el hecho de que le dejaran el exorcismo de su casa a ella, pero ahora todo tenía sentido. Mientras tanto, Ocaron veía lo bien que se seguían llevando, así que recordó las palabras que el maniquí le dijo a su novia. Entonces él también decidió tomar un poco de iniciativa, aunque con bastante cringe, ya que tenía que permanecer al lado de Momo por encima de Jin, que de por sí ya era bastante cringe. Eso enojó a Seiko, así que les dijo que se detuvieran, y también le recordó a Momo que al día siguiente tenía que ir a la casa de Jin, cosa que Ocaron no sabía, así que se puso celoso, pero en realidad Momo lo iba a invitar a ir con ella, por lo que ni tan mal. Por otro lado, el maniquí salió por la noche hacia el templo para ver a su novia. Sin embargo, un maniquí caminando era algo sumamente raro, así que asustó a un par de alumnos, y seguro que perturbó a más de un adulto, ya que viajó por el tren como si fuera uno más
más del montón, aunque por no mirar al cruzar la calle terminó atropellado por un camión. Debido a eso su novia tuvo que esperar durante la fría noche, pero Momo no se fue de su lado y le dijo que se iba a quedar hasta que el maniquí llegara, cosa que en realidad sí hizo, pero a costa de tener que quedarse hasta el amanecer, ya que el maniquí se tomó su tiempo, pero al final llegó como prometió. Luego del reencuentro menos esperado por el mundo del anime, Momo viajó en tren con Jin y Okarun, pero la waifu y Jin estaban demasiado cerca, así que Okarun empezó a tener pensamientos negativos como de costumbre, cosa que no le gustaba nada. Entonces empezó a pensar en otras cosas y decidió centrarse en sus bolas, ya que a fin de cuentas era lo más importante. Sin embargo, eso como que no funcionó, porque terminó gritando ¡mis bolas! En medio del tren, quedando como un tonto. Curiosamente, Jin era igual de rarito que él, y en realidad nosotros ya lo sabíamos por los esquizofrénicos que se vieron la noche pasada, pero Okarun todavía no se había dado cuenta hasta ahora. Entonces empezaron a hablar de aliens y esas cosas, lo cual hizo que ambos se distrajeran durante todo el viaje, ya que eran almas gemelas de las cosas frikis. Una vez que bajaron del tren, tuvieron que caminar por un montón de tiempo hasta llegar a la casa de Jin, así que Okarun y Momo terminaron súper agotados. Sin embargo, Jin parecía estar como nuevo. De todas formas, llegaron a la casa, aunque Momo no sintió nada de nada, cosa muy diferente a lo que los demás mediums que se pasaron por ahí sintieron. Así que Momo entró como en su casa y les dijo que no se preocupen. Eso no significaba de que no había nada, pero si lo había era algo débil, porque necesitaba esconderse. Por ende, no se mostraría hasta la noche. Justo por eso Momo decidió irse a las aguas termales para relajarse, por lo que dejó a Okarun y a Jin a solas. Ella pensaba que era una gran idea para que se hicieran mejores amigos, pero en realidad empezaron a pelearse, porque conversando y conversando se dieron cuenta de que a los dos les gustaba Momo, por lo tanto lucharon para ver quién le merecía. Mientras tanto, Momo estaba bien feliz tomando un baño, cuando unos viejos verdes que tenían más pinta de fantasmas que otra cosa entraron de la nada al baño porque era un sauna mixto, cosa que Momo no había visto, pero como era obvio que los viejos tenían la intención de atacar a Momo, este trató de defenderse. Sin embargo, con sus poderes no podía contra tantos, así que se preocupó bastante, y bien que tenía que estar preocupada, porque uno de los viejos salió del agua y la atrapó. Volviendo con Okarun, este se dio cuenta de algo raro en la casa, ya que había un espacio que no tenía ventanas o puertas, así que Jin y él fueron a revisar, y efectivamente no había manera de entrar a ese lugar. Entonces Jin se puso a destruir la pared para ver si tenía algo que ver con el fantasma que estaba en su casa, y efectivamente, porque había una habitación llena de sellos para retener algo muy poderoso. Bueno gente, hasta aquí el capítulo 12 de Dandadan. Coméntenme qué les pareció el anime y hasta la próxima. Bye bye.